Dios y de la patria se abre la sesión. Muy bien. Es que ahora hay dos aquí. Ahora hay dos, dice el mismo aparato desde que... ¿Quién sabe cuándo? Él tiene dos porque puede apagar. Sí, es solamente respecto de la presidencia. Mantiene prendido ese. Señor ministro, muy buenas tardes. El acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión novena ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. Señor secretario, adelante. Señor presidente, hemos recibido un correo electrónico de la señora fiscal Jimena Chong, mediante el cual nos indica que no podrá asistir a la sesión toda vez que por referirse a una investigación penal en curso, la información recabada está sujeta a reserva. Una nota de la bancada de Renovación Nacional, por la cual informa el diputado Germán Becker, será reemplazado en esta sesión por el diputado Germán Verdugo, que nos acompaña. Un oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por el cual remite informe elaborado por la Unidad de Riesgo y Emergencia sobre la entrega de bonos para la adquisición de forraje para pequeños agricultores propietarios de ganado en la zona afectada. Y finalmente, señor presidente, un oficio de la jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior, señalando que a mediados de este año se encontrará liberada la nueva versión de mapa de riesgo. Nosotros preguntamos cuál era la última versión vigente. Perfecto. Terminada la cuenta, señor presidente. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Yo, presidente. Don Iván, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solamente un comentario que quisiera que conste en acta. Y es porque me llama la atención la respuesta de la fiscal Chong. Yo no sé si la fiscal puede asumir de que todo lo que va aquí a decir es parte del secreto de una investigación cualquiera sea. Aquí han venido otros funcionarios públicos en la misma circunstancia y han colaborado con una comisión investigadora de un poder del Estado. Y han entregado información, lo que consideren que sea reservado, obviamente, y que sea parte relevante de su propia investigación, no lo van a conocer, pero el resto es parte del procedimiento de esta Cámara Fiscalizadora. Es todo, presidente, quiero dejar constancia. Si usted quiere, le mando una notita de respuesta. Muy amable, diputado. Don Jorge Tarú, ¿tiene la palabra? En la misma línea, presidenta, dejamos claro con el señor secretario de que aquí no se trataba de lo que ella está investigando en nuestro país, sino que ella nos informara acerca de lo que ella recabó en el juicio en España. De eso se trataba la invitación. Por lo tanto, también me parece que no me parece razonable que ella, además a último minuto, porque la nota acaba de llegar hace 5 minutos, señor secretario, diga que no viene. Muy amable. Yo propongo entonces, si no hay más diputados que quieran hacer uso de la palabra, propongo formalmente que la comisión emita una nota a la señora fiscal en el tenor que ha planteado el diputado Iván Flan Flores y se la podamos hacer llegar a la fiscal. Porque usted me... Solamente hacer presente, presidente, que se trata de una invitación. No, si estamos todos conscientes, pero en atención a la respuesta, enviar una nota en el tenor que ha planteado el diputado Flores, que yo creo que es respaldada por el resto de los miembros, o mayoritariamente por lo menos. ¿Se toma el acuerdo entonces? Y dejo brevemente mi presidencia en manos del presidente titular. Está en riesgo esta comisión. Y además que se le quedó la corbata en la casa, presidente. Ah, ahí estamos en problema. Pero que no te dije que tú dijeras. Bien. ¿Dónde vamos, presidente, secretario? Agradecer la presencia del Ah, ministro de ya. Hacienda, la señora Sepúlveda. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. No solo para ver si habrá llegado la información en relación a la tipología de agricultores, porque una de las cosas que veíamos era, bueno, la cantidad de hectáreas que se quemaron, pero en algún minuto se preguntó por cómo podíamos clasificar los pequeños agricultores, los medianos y los empresarios. Yo no sé si habrá llegado esa información, pues la requerimos alrededor de 2 o 3 sesiones atrás. Y que sí, por favor. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Bien, ofrezco la palabra. Diputado Barro. Estaba pidiendo yo al secretario si han remitido alguna información referida a la entrega de beneficios, si nos pueden hacer llegar una copia a la carpeta de cada uno de los parlamentarios. Nada más. Gracias. Ya, tomo nota la secretaría para enviarle a los parlamentarios. ¿Se ofrece la palabra? Bien,
Entonces, esta sesión, pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir y escuchar al ministro de Hacienda con respecto, principalmente, ministro, la idea es poder... Aquí se han conocido por parte de los invitados, especialmente la gente de CONAF, sobre lo que se requiere para poder enfrentar en el futuro eventos y desastres de esta naturaleza. Pero eso tiene una connotación económica que no es menor. Entonces, lo que queremos saber, caso dentro del presupuesto del próximo año, ¿vienen contemplados algunos recursos extra a CONAF o caso ya ustedes le hicieron entrega de algunos antecedentes con respecto a lo que se requiere para poder tener presente en el presupuesto del próximo año un reforzamiento a las necesidades que CONAF nos ha presentado? Eso principalmente, y por supuesto todo lo que se ha gastado, todo lo que significó el gasto de este evento que conocemos en el mes de verano. Ministro. Gracias, presidente. Yo traigo una breve presentación que me gustaría hacer, pero antes de ir a los detalles, porque tienen más que ver con la visión de gasto hasta ahora, cómo van las emergencias, y en particular el tema de los incendios. Me gustaría decir tres cosas. Uno es que el presupuesto está en confección ahora, así que no puedo adelantar nada, solo puedo decir algo que es bastante obvio. Ustedes han mirado los diarios ahora último, que va a ser un presupuesto que va a tener bastantes restricciones por distintas circunstancias. La más importante es que hay una escasez importante de ingresos y gastos comprometidos en algunas políticas públicas que son prioritarias. Pero de nuevo, el presupuesto específico está, digamos, en la etapa de idas y venidas entre los ministerios y la dirección de presupuesto, y por lo tanto no tengo nada que adelantar al respecto. El segundo tema que creo que es importante mirando ahora a la CONAF es darle importancia a los proyectos de ley, y en particular el proyecto de ley de CONAF pública. Creo que la verdad es que solo con temas presupuestarios no se llega, hay que hacer cambios institucionales que son importantes, y el avance de ese proyecto lo vemos como algo muy relevante. Y en tercer lugar, me gustaría hacer una reflexión que va un poco más allá de los incendios específicamente, o de la CONAF específicamente, sino que tiene que ver con la responsabilidad individual también y privada respecto de temas como cualquier emergencia. Yo creo que tenemos que cautelar los incentivos de manera de que también el sector privado se autoproteja. Esto va desde donde se construye una casa de una persona hasta que una empresa tenga los seguros que tenga que tener. Si nosotros armamos una institucionalidad o nos acostumbramos a una institucionalidad que siempre el fisco paga y todo, la verdad es que vamos a estar haciendo un muy mal favor respecto del comportamiento de la gente. Y por lo tanto tenemos que calibrar muy bien y equilibrar muy bien los incentivos de lado y lado. No es fácil tomar esas decisiones, pero al mismo tiempo, si todo lo paga el fisco siempre, y la estructura es que siempre pague el fisco, vamos a tener más problemas que los que se logran cuando también la gente toma responsabilidades respecto de esto. Yo no estoy diciendo que no sean responsables, estoy diciendo que deben tener cuidado específico en el diseño de todas estas cosas para que los riesgos no sean mayores a los necesarios. Dicho todo eso, déjeme pasar a la presentación. Esto posiblemente lo conocen, pero es bueno recordar, nosotros tenemos un marco legal para atender emergencias, en que básicamente a partir del Ministerio del Interior se pueden hacer gastos bien específicos en esto, saltándose los controles burocráticos habituales necesarios, y por lo tanto se da un espacio para que se hagan gastos rápidos. Esto ha sido muy importante en todas las emergencias. Incluso se hacen gastos mayores, como pasó en el caso de los incendios, de lo que se está acá presupuestado. Hay unos periodos específicos para poder
hacer las reasignaciones presupuestarias respectivas. Eso lo vamos haciendo nosotros en el día a día, pero al final lo importante es decir que existe una estructura desde el punto de vista de lo que permite la ley para hacer estos gastos. En términos de la ley de presupuesto más específicamente, la Subdere tiene en esa subdere hay una glosa asociada a la provisión de fondos para los temas de emergencias, en que se pasan presupuestos directamente hasta 50% de una línea específica del Fondo Nacional del Desarrollo Regional para estas emergencias. En las glosas comunes de los gobiernos regionales se indica que hasta 5% del total de recursos consultados en la presente ley correspondiente a cada gobierno regional se puede traspasar a asignaciones básicamente de emergencias de interior. Esto es bien importante. A veces hay ciertos alegatos y no buena comprensión de que algunas regiones sin emergencias tienen que disponer de dinero para poder ayudar a las que están en emergencia. Pero el diseño es así, es que las regiones son solidarias entre ellas, si se quiere. Y algunas a veces le ha tocado la buena suerte de solo tener que entregar, porque todas las que han sufrido al final del día no es que terminen mejor de las que no sufren, pero es importante decir que todas están en ser llamadas a cooperar con los recursos. También hay, como dice más abajo en punto C, recursos especiales para emergencia en los ministerios de Agricultura y de Vivienda, que tienen algunos grados de flexibilidad, y también las instituciones del MOP. Con todo eso podemos ir a cómo se ha ido gastando el tema de los incendios forestales hasta ahora. El costo estimado ex ante fue de casi 350 millones de dólares. Nosotros estimamos que la reasignación podía ser del orden de 100 millones y íbamos a tener que buscar financiamiento adicional al contemplado en el presupuesto por casi 250 millones de dólares. De hecho, el lunes pasado nos tocó desde Hacienda presentar la actualización fiscal del año y mostramos que, de hecho, del total de los gastos, lo único relevante o distinto a lo que se presupuestó a comienzos de año es esto, es los gastos adicionales que ha habido en el caso de los incendios. El financiamiento último de esto puede ser endeudamiento, puede ser simplemente que el precio del cobre fue mayor, puede ser el fondo de estabilización, cualquiera de esos vale como forma de financiamiento, y tenemos la flexibilidad desde el punto de vista presupuestario para poder hacerlo. Después viene, y prefiero dejar acá, un listado bien detallado de todas las acciones, ministerio por ministerio involucrado en economía, en agricultura, en interior por la subsecretaría, en los gastos específicos, y por otros como vivienda, Ministerio del Trabajo y Salud, con lo que da cuenta de estos totales que les mostraba al comienzo. Creo que no vale la pena entrar al detalle de cada uno. Son los programas que se desplegaron en el caso de esta emergencia. ¿Cómo va ahora la ejecución? Hasta ahora hay un detalle también que creo que no vale la pena entrar en demasiado con demasiada fineza, pero quiero decir que la total de la ejecución a mayo son del orden de 28.000 millones de pesos ya gastados hasta este momento. Lo más grande que queda por gastar por lejos son los gastos asociados a los gastos en vivienda al final. Este episodio específicamente fue más caro en ese ámbito que en el ámbito de obras públicas. Y también hay esfuerzos fiscales, pero que no son gastos directos, que vienen con esfuerzos de la Corfo para ayudar a reforestar varias zonas. Pueden ver los gastos, están en la presentación. Creo que de nuevo no vale la pena entrar al detalle específico, porque uno puede ir línea por línea viendo en qué está. Y por último, me gustaría simplemente poner en perspectiva los gastos que hemos tenido en los últimos años en distintos otros eventos
que están acá. Ciertamente el 27F es lo más caro, pero hemos tenido una serie de otros eventos de catástrofe en que sus gastos están descritos acá. Respecto, por último, dado presidente que usted me preguntó más de CONAF, y voy a hablar acá desde mi recuerdo, porque no tengo los datos conmigo, pero yo recuerdo bien que tenemos un esfuerzo presupuestario particularmente importante en los últimos años. Se hizo una inversión en aviones, como no se hacía hace mucho tiempo, y se ha hecho esfuerzos también de aumentos de presupuesto que son bastante significativos respecto del resto del aparato público en los últimos 3 años. Y por último, el informe financiero del proyecto es del orden de 3.600 millones de pesos, lo que contempla el proyecto de ley como fondos nuevos. Eso es lo que puedo decir como apertura, como introducción de respecto a dónde estamos. Gracias, ministro. Voy a ofrecer la palabra. El diputado Aguiló me ha pedido la palabra para iniciar la ronda de preguntas al ministro. Diputado Aguiló, tiene usted la palabra. Sí, bueno, muchas gracias al señor ministro, muy completa la información que nos entrega y en este informe que tenemos en nuestras manos viene desagregado con mucho detalle efectivamente el gasto que se ha realizado en esta emergencia. A mí me llama la atención y quisiera consultarle al ministro, en esta oportunidad, según yo recuerdo, están en todo caso en la Secretaría los datos específicos, entiendo que en materia de viviendas no se quemaron más de 200. En la región del Maule, que fue la más afectada en materia de vivienda y también en materia de bosque, son aproximadamente 120 y tanto, y en el resto, tanto en la sexta como en la octava, creo que no llegamos a las 200. Y el gasto aparece, y lo enfatizó usted, ministro, como el más oneroso, el más alto en esta emergencia. Incluso estoy haciendo una comparación. El año 92 hubo siendo el presidente Elwin la máxima autoridad del Estado, estaba el ministro Kraus, de ministro del Interior, le tocó financiar con cargo al Ministerio del Interior las inundaciones que ocurrieron en varios puntos del país, y en Talca se hizo la reconstrucción de 700 viviendas en una sola. Está todavía ahí, fue curioso porque se financió con cargo al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Vivienda en esa oportunidad. Y bueno, naturalmente el año 92 teníamos un PIB infinitamente inferior al que tenemos hoy día. Y no aparecía como una cosa desproporcionada lo que se hizo en esa oportunidad. Entonces, tal vez el estándar de las viviendas que estamos construyendo es mucho más alto. Entonces, me gustaría saber incluso si es más alto el estándar de las viviendas respecto de las que entrega el Servio actualmente. Si es así, bueno, muy bien por la gente que ha vivido tan duras situaciones, pero me gustaría saber qué estándar y qué costo tienen estas viviendas y por qué aparece como la principal y más alta inversión en esta emergencia, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Me pidió la palabra el diputado Taraud. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al ministro con el tema de las donaciones, porque resulta de que un proceso de cambiar una donación que ya ha sido hecha, como fue el caso, por ejemplo, del avión Supertanker, que se ofreció solo por 6 días y con un costo de $2 millones, y que otros empresarios se ofrecieron para hacerlo. El Servicio de Impuestos Internos que dirige el señor ministro le señaló que esto se demoraba 10 días hacer el traspaso. Y estábamos viviendo, evidentemente, una tremenda emergencia. Y incluso más, el Servicio Interno de Impuestos Internos, cuando yo señalé esta situación, dijo que eso era falso, cuando es absolutamente efectivo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si
como podemos tener nuevas emergencias a futuro, si se han tomado determinaciones para que esta sea una cosa ágil, rápida, ¿no es cierto?, cuando se está viendo una emergencia, porque si se dice, mire, no, son 10 días, es prácticamente un abandono de deberes, porque éramos 7 regiones las que estábamos sufriendo gravemente. Entonces, esa es mi consulta al señor ministro, presidente. Bien, Alejandra. Gracias, presidente. Nosotros fuimos absolutamente majaderos y majaderas con usted en la ley de presupuesto del año pasado en relación a la CONAF pública. Claro, de hecho votamos en contra del Ministerio de Agricultura en su minuto por eso. Después negociamos y... No. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos cuestión de esto y de tratar de prevenir situaciones, entendemos que si tenemos la CONAF pública no es que no hubiésemos tenido incendios, pero quizás hubiésemos manejado de mejor forma lo que tiene que ver con una institucionalidad capaz de reaccionar frente a los incendios. Entonces, porque hoy día yo no sé si usted sabe, pero el sector forestal, sin esta CONAF pública, por los requerimientos que ha hecho la Contraloría General, prácticamente no podemos hacer nada. O sea, lo que tiene que ver con la reforestación, si no es a partir, ¿no es cierto?, yo diría de iniciativas particulares, no tenemos un instrumento hoy día de fomento productivo en el sector forestal. Entonces, mire, presidente, una de las cosas que a mí me molestaba más del ministro de Hacienda. ¿De este ministro? Sí, pues claro, por eso se lo estoy diciendo por intermedio suyo, para no decírselo directo, a pesar de que estamos al lado. Es que sí, economista además, usted sabe que esa cosa para mí es como, entre los economistas y los abogados ahí tenemos problemas. Así está el país. Bueno, mi complicación es que nosotros esto se lo hemos dicho majaderamente. Hoy día el Ministerio de Agricultura tiene el 1.2, el 1.3 del presupuesto de la Nación. De ese 1.2, 1.3, que no subimos de ahí nunca, menos del 20% o menos de eso, porque el 52% lo tiene el INDAP. Y por lo tanto la CONAF recibe la migaja de esto. Entonces cuando uno quiere intervenir un incendio con las dos cosas que se necesitan, focalizar y rapidez, ¿no es cierto?, para que no se expandan, con un presupuesto que maneja la CONAF, ¿no es cierto?, que es uno de los más importantes instituciones para defender esto, es un fracaso absoluto. Cuando nosotros decimos tenemos 350.000 pesos por brigadista, y recordar además que no en esta misma mesa, pero cuando lo discutimos cuando hubo el gran paro, ¿no es cierto?, de los brigadistas forestales. Entonces, ¿sabe, ministro? A mí lo que me preocupa es que yo sí entiendo que usted no tiene una bolita mágica para saber dónde van a venir las emergencias. Pero sí el poder determinar cuáles son las instituciones, ¿no es cierto?, a las cuales nosotros tenemos que fortalecer de ahora en adelante. Porque si hay algo que nos han dicho los técnicos, es que el cambio climático viene y que el cambio climático, ¿no es cierto?, estos incendios no van a ser casualidad, sino que van a ser una cosa de carácter permanente. Entonces yo sé que usted no puede hablar del presupuesto, pero si hoy día no tenemos una intencionalidad distinta más allá de los aviones, si no tenemos una intencionalidad distinta en las instituciones que pueden hacer de alguna manera prevención o pueden atajar el fuego, esto lo vamos a tener permanentemente. Y usted o el otro ministro de Hacienda, que también va a ser un economista, no sé, yo ojalá algún día un ministro de Hacienda aprenda de microeconomía, porque es pura microeconomía, el bolsillo de la gente no vemos mucho. Bueno, pero esas son críticas que le hemos hecho a todos. Ya yo perdí la esperanza. Entonces, mi preocupación es esa, presidente. Y nosotros yo creo que una de las grandes conclusiones es que esto va a ser permanente, los incendios van a ser permanentes. La capacidad de reacción es la que nosotros tenemos que hoy día determinar cómo la arreglamos. Pero con el presupuesto de la CONAF como está, con las platas de los brigadistas como están. No, mire, ministro, no hay nada, absolutamente nada en la CONAF pública para reforzar lo que tiene que ver con los brigadistas. No hay absolutamente nada de estabilidad laboral en la nueva CONAF pública para los brigadistas. No hay absolutamente nada
de lo que podemos hacer con los brigadistas para en términos de prevención en la nueva ley que tenemos de CONAF pública. O sea, esta intencionalidad, si no la manejamos de otra forma, capaz de prevenir y de usar el recurso humano, que hoy día, usted sabe que tenemos una rotación de un 60% de los brigadistas, lo dicho aquí, de 60%, que tenemos una capacitación para que se enfrenten los brigadistas de 4 días, 4 días, 4 días, para que puedan enfrentarse al fuego después. Que además los equipos que tenemos para enfrentar los brigadistas al fuego es de precaria calidad en términos de lo que se requiere. Entonces, todo lo que usted ha gastado aquí, porque no lo ha invertido, lo ha gastado, de esta cantidad tremenda de millones y millones, que hay que hacerlo, porque si no, imagínense, el país estaría incendiado completo, nos preocupa. Porque en el minuto cuando nosotros le dijimos, mire, hay cosas que hacer y nadie nos escucha, no es porque seamos ni pesadas, ni lesas, ni viejas histéricas. Lo que tratamos de hacer es decirle, mire, esto va a pasar. Porque a lo mejor podemos tener casi la misma edad, pero tenemos más. Yo no soy economista, pues, ¿ves? Entonces, mi complicación es que esto va a pasar y no vamos a tener los instrumentos necesarios para enfrentarlo nuevamente. Eso, presidente. Bien, me ha pedido la palabra el señor ministro. Ministro, lo que pasa es que el diputado Aguiló tiene un problema y le quiero pedir que lo excuse. Para retirar mi pero yo como porque, presidente tengo que velar por los presidentes. Sí, simplemente para retirar mi pregunta porque la verdad que me traspapelé completamente. Son más de 2.100 y tanto las viviendas, no 200 como había pensado. Solo en Santa Olga eran más de 1.000. Así que retirada la pregunta está completamente justificado. Espero que lo comprenda usted. Gracias, presidente. Sí, yo tenía justo rectificación de números respecto de lo que se había hablado, pero quiero ir un paso para atrás porque desde lo que la diputada Sepúlveda mencionaba, pareciera que esto fue un incendio muy mal manejado y quiero tratar de argumentar que fue lo contrario, que la CONAF, que le falta un montón de cosas, yo siempre, pero tenemos un gran sistema de emergencias en Chile, entre la ONEMI y la CONAF, que siempre salen al ruedo en cada problema, porque los problemas, lo más que uno puede hacer es que no se noten tanto, pero son problemas al final. La verdad es que cuando uno ve la cantidad de muertos y compara nuestro incendio, que fue gigantesco en términos de hectáreas quemadas, y con el de Australia, que es el otro más grande que existe en el mundo, tuvimos, no me acuerdo los números exactos, pero algo así como 1/10 de las fatalidades. Tuve en Portugal hace poco tiempo un incendio más pequeño que el nuestro y con muchísimos muertos. Entonces, respecto de, yo diría, el resultado final de esto, quiero ver el vaso más que medio lleno, porque creo que hacemos mucho con los recursos que tenemos. En segundo lugar, están los recursos. Es cierto que siempre hay discusiones presupuestarias y me gustaría decir que este año va a ser particularmente difícil la discusión presupuestaria dadas las restricciones que existen, pero el presupuesto de CONAF del 2014 hasta el presupuesto de este año para el tema de incendios ha aumentado 40%, cuando el presupuesto total ha aumentado 15%. Y estamos acusados de ser lo más fiscalmente responsables que existe. Entonces, cuando uno mira Sename, cuando mira incendios, cuando mira los problemas que estuvimos, nos hemos adelantado mucho con poner recursos en esos temas. Insuficiente puede ser, pero fíjese que el gasto en personal en CONAF desde el 14 ha aumentado 56%. Entonces, de nuevo, siempre se puede hacer más, pero cuando uno tiene 50% más de gasto en algo, le está cambiando la prioridad de manera muy evidente. Por último, el diputado Tarut levanta un tema muy importante, porque además tuvimos unos entreveros en esos tiempos con el supertanker y todo esto. Y quiero ser bien preciso en esto. No tengo la figura jurídica exacta que se usa, pero hay distintas figuras jurídicas para poder entregar donaciones y la facilidad que existe en el aparato público para apurar eso. Y inicialmente, gente que trajo el supertanker tenía una figura jurídica
que demora porque así está la ley, porque así no se puede apurar más, es simplemente una figura más ineficiente y que tiene algunas características. Por suerte, por distintas personas, entre ellos el diputado Tarut, nos dimos cuenta de esto y buscamos y conversamos con las partes de manera que usaran la figura jurídica que podía ser rápida. Y eso existió, y de hecho hubo muchas donaciones muy rápidas en que se podían tratar en 24 o 48 horas y estaban listas. Entonces, para ser bien preciso, en ese momento pasó que se acercaron unos donantes con una figura jurídica a una oficina local de impuestos internos, y la persona dijo, bueno, esto se demora mucho porque esta figura requiere ir papeles para allá, papeles para acá. Pero hay mecanismos ya establecidos, además que se va aprendiendo en cada emergencia cosas nuevas de cómo apurarla. Yo quería saber los nombres exactos, diputado, para que supiera de la figura jurídica que es la más rápida, pero para tranquilidad de todos ya esa fue la que se usó, esa es la que existe. Siempre se pueden mejorar estas cosas. Lo que pasa es que cuando uno abre demasiado el tema de donaciones también hay que tener cuidado con los riesgos de evasión que se producen. Pero al menos yo me quedo tranquilo que se pudieron hacer las donaciones rápido. Y por cierto, cuando ya empezamos a conocer mejor este sistema, las últimas donaciones que se hicieron, por ejemplo, para este helicóptero que parecía, no sé, un helicóptero muy grande, que tenía un canasto muy grande, que fue la herramienta en principio más efectiva de todas, esa ya ni siquiera vio el diario en tensiones porque ya se conocían los mecanismos. Eso es lo que puedo agregar. Bien, me pidió la palabra el diputado Barro, el diputado Pérez, Iván Flores y Denis Pascal, y después la contrapregunta de los dos parlamentarios que me han pedido. Pero después, porque por un problema de tiempo. Es que tenemos un problema de tiempo, que a las 5 se termina todo. ¿Tú no querés hablar? Ya, tiene la palabra. Me apagaste a Barro. Y de repente estas comisiones son ocasión para conversar del tema presupuestario, ministro. Porque el tema presupuestario lo planteamos, y me recuerdo cuando estábamos discutiendo precisamente el tema presupuesto, que yo le mostré, mire cómo se está quemando a La Estrella y Litueche, que fue el preámbulo de lo que ocurrió después, era tan obvio. Y cuando uno hace un recuento de lo que ocurre año a año en el tema agrícola, uno se da cuenta que siempre tenemos esta falencia, que hay que estar muchas veces demorando la transferencia de recursos hasta que se producen las ayudas reales. La oportunidad de la ayuda es muy importante. Yo valoro profundamente, y a diferencia quizá de la diputada Segura, yo valoro que usted sea economista, porque probablemente lo que uno más echa de menos a veces es que esto no se trata solamente de pedir, porque esto tiene un límite. Por eso es que no se puede llegar al 100% de gratuidad, por eso es que no se puede llegar a todo lo que uno quiere. Y yo valoro que existan ministros serios. Y lo tengo calificado usted como ministro serio, no como el anterior. Y entiendo la dificultad hoy día de la rebaja en nuestra categorización de riesgo. Pucha, que es difícil cuando se gasta más y hay parlamentarios que permanentemente están poniéndole una presión, a veces incluso indebida desde el punto de vista de imagen país. Pero sí quiero moverlo a una reflexión en torno a lo que ocurre con el 1.2, 1.3 de agricultura, que es un hecho que año a año en esta corporación discutimos respecto a nuestras catástrofes propias. Y que, si bien es cierto, en algunas oportunidades pueden ser cubiertas, la oportunidad determina que pudiésemos cambiar la modalidad por la vía de establecer un presupuesto más robusto que incluya emergencia. Lo segundo que quería decirles es que yo no me voy a comprar nunca esta suerte de verdad oficial de que lo hicimos estupendo. No, no es así. Y el hecho de que estemos como comisión hoy día determina que ojalá podamos hacer un análisis con proposiciones constructivas, sacando las lecciones de cada caso, pero no me voy a comprar el que lo hicimos maravillosamente bien en función de cuántas personas murieron, porque esto pudo haber sido distinto. Y creo que el nivel de detalle que manejamos los parlamentarios
de las regiones en las cuales ocurrió esta tragedia, dan cuenta de que no necesariamente se hizo tan bien. Y no hay que tenerle temor a esto. Esto es como, no sé, yo vuelvo al tema Sename. Hay gente que cree que no es tanto, ¿ah? Y se movió gente para que se votara en contra un informe. No tratemos de establecer verdades a priori, porque lo peor es ponernos una careta como que lo hicimos muy bien cuando no lo hicimos tan bien. Obviamente, haciendo hincapié en que hay cosas que obviamente se pueden mejorar, no son responsabilidad de uno u otro organismo. Entonces, dos cosas: la verdad oficial, que no es esa, y que espero no sea esa por el bien del país, y lo segundo, una revisión del presupuesto de Agricultura, teniendo claro, ministro, que hay que tener responsabilidad fiscal, si no vamos a una nueva rebaja de categorización, lo que duele aún más, y es malo para el país, y por eso celebro que usted sea el ministro. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. La verdad es que aquí hay varios integrantes de la Comisión de Agricultura y yo me alegro de eso, por cuanto, ministro, un mes y medio antes de que se desataran estos grandes incendios forestales, en la Comisión de Agricultura le advertimos al Ministerio de Agricultura y al director ejecutivo de CONAF que no estábamos en condiciones de enfrentar los incendios que seguramente se avecinaban. Un mes y medio antes. Pero un mes y medio antes lo reiteramos cuando estuvieron presentes allí, que no teníamos los recursos suficientes para atacar los incendios forestales. ¿No se fue así, Alejandra? Ya. Bueno, ¿Ah? un año antes. Un año antes, dice la... Y un mes y medio antes. Y un mes y medio antes. Personalmente lo hice. El año antes y un mes y medio antes. Entonces, el que, bueno, pudo haber sido peor esto. Pero no fue peor gracias a la solidaridad internacional que vinieron brigadistas, aviones, helicópteros, en fin, de todas partes. Y es el incendio más grande que registra la historia de este país. No hay otro mayor que este. Daños, ¿no es cierto?, en viviendas, en bosques, en siembras, en cultivos, en fin, una infinidad de cosas que ya es de todos conocido. Yo veo, ministro, que no estamos haciendo nada en cuanto a prevención. No sé si se acuerda usted de un mono que aparecía en el pasado, Forestín. Ese está durmiendo por ahí en alguna bodega. Perfectamente bien se puede pedir a los canales de televisión que colaboren en este sentido para hacer conciencia de que no hay que reiterar los incendios forestales porque son todos provocados. El 99% son incendios intencionales. Entonces, si no hacemos prevención, nos vamos a encontrar con la misma situación, ¿no es cierto?, en esta temporada que viene, porque si se dijo que el cambio climático llegó para quedarse, bueno, entendamos de que la situación se puede volver a repetir exactamente igual. Entonces, hagamos prevención porque en eso no hemos gastado nada. Y claro, teníamos un presupuesto, pero tuvo que aumentarse notablemente como consecuencia de la tragedia. Esta cantidad de cientos de miles de hectáreas quemadas. Evitemos que eso acontezca y sin duda vamos a economizar recursos. Por otro lado, allá en el campo, cerca de mi predio, hay una señora que tiene una bola de cristal más o menos interesante, que no es muy grande, no es muy grande. Pero dice, sí, te la vamos a arrendar por los días. Pero dice que también viene un recorte para INDAP, lo que sería un desastre. Ojalá que la señora aquella esté equivocada y la bola no haya dicho lo que corresponde, porque nada amerita, ¿no es cierto?, que se haga un recorte para INDAP, que son los recursos que llegan a los agricultores más pequeños, más modestos, a la agricultura familiar campesina, que se hacen escasos los recursos que llegan para ellos. Espero que así no sea. Y, ministro, bueno, sigámoslo haciendo bien, pero la billetera hay que usarla, aunque esté escaso el billete, para cuestiones de emergencia y tan vitales como esta. Gracias, presidente. Diputado Iván Flores. Gracias, presidente. Estimado ministro, todos venimos escuchando hace mucho rato señales de alarma y de alerta respecto de lo que el cambio climático y el cambio global nos depara. Y lo que en algún momento fueron frases, digamos, y fueron algunos indicadores de lo que ocurre en otros lados, y pese a que no lo hemos dicho con claridad, lo que nos ha estado pasando, tal vez en los últimos 5 o 8 años, tiene que ver con esto. Y no solamente en el caso que hoy día nos convoca, y es el objeto de esta comisión, el de investigar las responsabilidades administrativas y demás respecto a los incendios forestales, pero yo en una sola línea quiero llevarle un contexto mucho más amplio, y que tiene que ver con que, y lo ha dicho nuestro canciller,
de este gobierno que Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático en el mundo. Lo he escuchado en los encuentros parlamentarios de Asia-Pacífico y lo he vuelto a escuchar una y otra vez en los encuentros parlamentarios de seguimiento de los acuerdos de los ejecutivos en la Alianza del Pacífico. Hay extrema preocupación de lo que pueda pasar con Chile y de lo que puede pasar con algunos otros países contados. En este escenario, ministro, cuando ya habían indicadores claros de lo que estaba pasando en Chile, porque digamos las cosas como son, por mucho que nos duela, en nuestro gobierno llevamos los 2 récords históricos desde que Chile tiene memoria escrita respecto de incendios forestales. No han habido más. Lo triste y lo más triste es que el récord anterior fueron 128.000 hectáreas quemadas. Y en el último, bueno, yo la verdad es que ya me perdí la cifra, porque la cifra oficial habla de 450.000, la extraoficial y de distintos organismos hablan de 650.000, y claro, gracias a Dios no hubo muertos, pero, y por cierto que eso nos tiene que alegrar, pero las circunstancias de comparar lo que pasa en Australia, lo que pasa en Portugal o lo que pasa en España, en donde de pronto miles de gente que transitan porque los hinterlands son manejados distintos y se murieron un grupo de personas, no significa que nosotros lo hicimos mejor. Significa que tenemos una condición territorial y de emplazamiento de población distinta. Bueno, más allá de las cifras de revisión de gasto, porque esto yo diría que no es un mérito, porque al final de cuentas, es lo mismo que usted acaba de presentar respecto de la obligación de utilizar presupuesto para atender emergencias, no indica nada respecto de nuestra decisión política y de nuestra capacidad de actuar frente a las emergencias. Hay una emergencia y salimos corriendo. Algunos corren más lento y otros corren un poquitito más rápido, pero al final igual hay procedimientos burocráticos que nos llevaron a ralentizar algunas decisiones. Yo quiero hacerle algunas preguntas, porque más allá, vuelvo a repetir, de las enormes cifras de lo que se gastó en el último incendio, yo no sé si algún economista, yo también valoro a los economistas, pero los desafío. Alguien más allá de hacer contabilidad fiscal respecto de lo que significó traspasar recursos, utilizar o reasignar recursos, alguien ha hecho un cálculo, iba a decir inteligente, pero yo me imagino que los cálculos deben ser con inteligencia de atrás. ¿Alguien ha calculado cuánto se podía haber gastado si hubiésemos invertido en hacer la prevención que hace un año nosotros en esta comisión le veníamos diciendo al Ministerio de Agricultura y a todos quienes nos escuchaban? Porque lo que había pasado con los 128.000 hectáreas quemadas ya era un tremendo indicador de lo que se nos venía encima. De lo que estaba pasando en la costa, con las 56 marejadas que habíamos tenido, de las varazones de todo tipo de animales costeros, desde los langostinos en el norte, la muerte de 40 millones de salmones en la región de los lagos, millones de sardinas en la región de los ríos y Araucanía, la jibia en la zona centro-sur, todo eso es cambio climático. Todo eso. Y lo veníamos diciendo, ¿cuánto estamos preparados? Y se nos dijo, no se preocupen, está todo bajo control, tenemos presupuesto suficiente, tenemos 5 aviones. No era así. Sí, estaba en el inventario, pero había uno que clavó la trompa antes de salir de la pista y se echó a perder y nadie dijo. Había otro que estaba con el motor fundido y un helicóptero que se demoraron como 3 años en aprender a manejar. El famoso helicóptero rumano que no había ni piloto siquiera hace algunos años atrás. Bueno, cuando nosotros vemos estas cifras, le hago una pregunta entonces. ¿Se ha pensado valorar el equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas y adaptarlas y prepararlas para que en un momento de emergencia, en vez de estar pensando comprar o arrendar helicóptero, se le enchufe un canasto abajo y en vez de tener 10 helicópteros tengamos, no sé cuántos tiene el ejército, y usted no lo va a decir porque es información estratégica, pero me imagino que deben haber más de 20, o más de 50, o más de 100 helicópteros en Chile, en manos de la Fuerza Aérea y del ejército. ¿Están preparados? Bueno, pero si eso es lo que estoy... Diputado, perdón, tiene la palabra, diputado. Estoy haciendo esa pregunta concreta. ¿Se ha considerado o seguimos pensando en que lo único que manejan los aviones para apagar incendios es la CONAF? Lo otro, ¿hay algún estimado de acción en el mediano plazo para reforzar la capacidad preventiva? Porque yo soy un convencido que si hubiésemos empezado a hacer lo que muchos de nosotros
muchos de nosotros estábamos advirtiendo se hubiese hecho, capaz que hubiésemos podido haber hecho una contención temprana de estos desastres. Esa fue la segunda pregunta y termino aquí, presidente, porque tengo como 6 más, pero no nos va a dar el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Iván Flores. Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. Voy a ir a lo concreto. Me suma mucho las palabras anteriores, pero claramente, ¿por qué acá en todo el listado no aparece la región metropolitana? Ya que realmente Curacaví, Melipilla, San Pedro y Alhué tuvieron incendios bastante profundos y grandes, donde llegamos hasta Las Cabras, no aparece. En los cuadros los busqué uno por uno, solo que usted me diga dónde están, pero no aparece la región metropolitana. ¿Ya? La primera pregunta. La segunda, aquí aparece una estimación de aeronaves estacionadas resto de temporada, 10.000 millones. ¿Qué se considera esas naves estacionadas con ese gasto? ¿Están todas en un solo lugar o están distribuidas en Chile para poder salir en una emergencia rápido y no tener que trasladarlas desde acá a la salida de Pudahuel, donde está parqueado normalmente los helicópteros de ONEMI? Y lo tercero es un poco lo último que dijo Iván Flores. ¿Dónde y cómo se va a considerar este año los fondos necesarios para hacer la prevención correspondiente, no solamente en la educación, sino también el trabajo que tiene que llevar a obras públicas? El 60% o el 40%, según CONAF, de los incendios en diferentes zonas nacen desde las carreteras, desde los pastos en el borde de las carreteras que realmente que son responsabilidad de obras públicas a través de vialidad y no de los municipios, y no se corta el pasto, ¿ya? En algunos casos municipios, pero son los callejones, el resto son de vialidad. Nuestro incendio, en el caso de San Pedro, todos los años, desde que yo soy gobernadora, o sea, 10 años, 12 años, todos los años tenemos incendios en San Pedro que parten en los mismos lugares, desde el borde del camino a la altura de Chocalán, a la altura exactamente igual. Este año, con todas las lluvias y todo, vamos a tener los mismos pastos. Vialidad nunca corta los pastos. Entonces, ¿cuál es la mirada que hay ya de prevención realmente? Porque no es solamente la campaña, es cómo se interactúan los diferentes ministerios para prevenir los incendios correspondientes. Y eso yo siento que no hay ninguna concordancia. Cuando aquí miro lo que se gasta en obras públicas, en vialidad, no me calzan, no me coordinan los sistemas. Y ojalá este año venga Agricultura con más fondos y la CONAF también, porque lo hemos pedido año a año. Gracias, ministro. Muchas gracias. Ministro, diputado Tarut. Sí, presidente, yo quiero pedirle que por favor quede en acta lo expresado por el ministro, porque lo que yo señalé en su oportunidad, esta demora que había en impuesto interno, el ministro ha corroborado que así era la situación. Me alegro que se haya buscado una solución. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos emitió un comunicado señalando que la información era falsa. Aún no recibió la excusa del director de Impuestos Internos. Y que quede en acta, por favor, señor presidente. Alejandra, 30 segundos. Solo decir que con lo paupérrimo que es el presupuesto de la CONAF, el 50% parece mucho, pero la verdad es que no alcanza para nada. Y decir que además todo eso fueron invertidos en aviones. A mí me gustaría saber qué es lo que va a pasar con los brigadistas. Porque si algo hemos aprendido aquí, que los aviones disminuyen la temperatura, pero quien apaga el fuego son los brigadistas. Así es. Bien, ministro, tiene la palabra para contestar cosas que sean pertinentes. A lo mejor hay materias que no tienen nada que ver con usted, las preguntas que se han hecho. Gracias, presidente. A ver, yo creo que las grandes preguntas que aparecen acá es qué se puede hacer en prevención. Y yo creo que hay una pregunta bien de fondo de cuánto se gana con prevención y cómo se hace esa prevención. Veo interesantemente una demanda política por prevenir. Ahora, me temo que si el ministro de Obras Públicas va a la Comisión de Obras Públicas y presenta cuánto pasto ha cortado al lado de las carreteras, no va a ser muy felicitado. Entonces, creo que hay un tema acá de coordinación respecto de prevención, pero sobre todo de evaluación de cuánto se gana en prevención. Porque es fácil decir prevengamos, pero ¿cómo se previene? Imaginemos que no hemos tenido sequías en los últimos 2 años.
Porque el hecho de que fueron incendios, bueno, pero podría haber sido solo sequía. Yo me acuerdo perfecto, hace 3 años el norte era una sequedad brutal. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Estaríamos probablemente en nuestra comisión investigadora de sequía y pensando de por qué no hicimos otras cosas para la sequía. Entonces yo creo que el tema de cambio climático merece una reflexión mucho más profunda. Creo que es muy bueno hablar de prevención como una primera cosa, pero es recién el borde donde tenemos que meternos. Y nos falta mucho, como sociedad, Estado, ir avanzando. La presidenta ha dicho bien claramente que esto no puede ser solo una labor del gobierno. Yo creo que eso hay que reconocerlo como de partida también. El sector privado y el cambio climático es un tema fundamental de que se tome en serio, que se tome como una oportunidad también, como se ha hecho en otros países. Y vuelvo a lo que dije al comienzo, yo creo que es bien peligroso cargarle esto como que el gobierno resuelva. Esto es una cuestión colectiva que se requiere no construir cerca de un lugar que es peligroso, no incendiar de partida. Creo que la cuestión más básica es perseguir. Me impresiona que solo las únicas personas que pasaron por 10 cárcel de esto fueron ejecutivos de una eléctrica. Y no, si es tan claro, gente que incendió directamente. Yo creo que ahí algo de nuevo que tenemos que mirar con atención. Respecto del tema Fuerzas Armadas, la verdad es que hemos tenido conversaciones con el ministro respecto de esto. Es posible, pero es caro y en el corto plazo no abordable el comprar material directamente que nos sirve para esto. Pero otra cosa es esto de usar algún material que ya existe. Ahora, y se ha evaluado, comprar canastillos, ahora no están entrenados para eso, no es el material correcto para eso, pero hemos conversado con el ministro de que esa sea una posibilidad. Mi visión ya aquí de ministro de Hacienda simplemente es que esto es mucho mejor tratarlo con países del hemisferio del norte. O sea, debería uno tener un pool de aviones de distintos estados que nos sirvan. O sea, en California y en Canadá tienen los mismos problemas que nosotros, pero en nuestro invierno. Entonces, hay un espacio ahí para coordinarse mejor, que creo que yo creo que de a poco se están arrendando, pero yo creo que hay una posibilidad de acción coordinada de los estados que debiéramos aprovechar más. Creo que esas son las cosas principales. Quizás me dura solo dejar también para el récord de la sesión de que yo no dirijo impuestos internos. El impuesto interno se vincula al Estado a través del Ministerio de Hacienda. Eso es un poco distinto a que yo tenga un poder particular sobre impuestos internos. ¿Por qué no se integra la región metropolitana? Eso no lo noto. Si tuviera respuesta la habría dado. Gracias, ministro, por su asistencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.